Estamos en el Faradio y bueno, la conversación que tenemos en el día de hoy es sobre este 10º aniversario de La Vorágine y el ciclo que comienza esta tarde de jueves 7:30, que se llama No estamos solas. Y quien comienza este ciclo, la primera conversación, va a ser con Xavier Domènech, que es historiador, también conocido por su etapa en Comú Podem, dentro de la política catalana, pero también de la política española. Y bueno, pues es un placer para nosotros saludarle. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas, un placer compartido. Pues desde luego que nos encanta tenerle con nosotros, porque además, como eres la primera persona que llega a este ciclo, nosotros siempre hemos estado muy pendientes de todo lo que hacía La Vorágine. Justamente nosotros somos un proyecto periodístico que acaba de cumplir 10 años también en Cantabria. Y bueno, el ciclo se llama No estamos solas. Esto va a ser jueves a las 7:30, una conversación contigo, y con este título del ciclo no sé si hay alguna cosa que te apetezca evocar o alguna cosa que te apetezca resaltar, sobre todo cuando hablamos de movimientos sociales. Pues yo creo que, bueno, primero, felicidades a vosotros también, que no sabía que era también vuestro 10 aniversario, y felicitar también a la Vorágine, que además creo que ya he tenido la posibilidad de ir un par de veces a presentar varios libros allí, y que además me parece un proyecto, tanto como librería como un proyecto cultural, absolutamente necesario en esa red de espacios de difusión y de pensamiento y de cultura alternativa, que creo que cada vez, dados los retos globales y locales que tenemos, cada vez es más necesaria. Mañana será un diálogo y yo creo que abordaremos básicamente lo que han sido estas últimas décadas de los movimientos sociales y de los movimientos políticos, que de alguna manera han surgido al calor de estos mismos movimientos sociales, que si lo abordamos desde la perspectiva de los últimos 20 años, o si se quiere, de la última década, de hecho, tiene mucho sentido que sea la última década, en realidad, el 15M, posteriormente 2014-2015, pues abordar lo que ha sido, pues yo creo que unos movimientos en términos sociales inicialmente colosales, de cambio sociopolítico enorme, de poner nuevas agendas en el debate público y en el debate sobre las transformaciones, pero que a la vez que ha habido estos movimientos que han sido colosales, y repito, o sea, si lo miramos con perspectiva, sobre todo a partir, ya un poco antes, pero si lo miramos desde la perspectiva del 15M, es impresionante todo lo que ha acaecido posteriormente, con sus momentos de impasse, con sus momentos, digamos, más depresivos y sus momentos más emergentes. Pero ha sido impresionante, pero a, a pesar de ello, el nivel de los retos ha aumentado. O sea, ha aumentado de forma colosal. Digamos, lo mejor, pero también la preocupación es que gran parte de lo que decían los movimientos sociales, yo diría ya no desde el principio del siglo XXI, sino desde los 90 seguro, y quizás incluso antes, respecto a lo que significaba la globalización, respecto a lo que significaba el peligro del cambio climático, respecto a lo que significaba un desarrollo capitalista que cada vez mostraba unas insuficiencias y contradicciones más brutales, pues todo eso ha sido cierto. Ha sido cierto y se ha hecho muy grande. Y yo creo que ahora mismo, después de la pandemia del COVID, que parecía que estábamos demasiado solas, y por eso también nosotros no estamos solas, hasta la pandemia del COVID, la nueva geopolítica mundial, todo la demostración ya palpable e innegable que el cambio climático es algo que nos está cerrando los horizontes de esperanza generacionales y civilizatorios, pues eso vamos a estar pues debatiendo tranquilamente como amigas y amigos, porque no estamos solos, efectivamente. Hay una cosa que nos está llegando ya unas cuantas veces cuando hablamos del activismo, y es que hay varias asociaciones de distintos cortes, tanto en la lucha feminista, por ejemplo, o en intentar fortalecer la vida de los barrios de las ciudades, que nos están hablando de una falta de relevo generacional, ¿no? En estas asociaciones. Es algo que en lo climático no parece que suceda,
porque aquí sí que ha habido varias iniciativas donde se ha visto mucha implicación de la juventud, pero sin embargo hay otros lugares donde hay una preocupación por esto. ¿Tú sientes que ocurre exactamente esto o ves que hay algo que falta para que eso no suceda de verdad? Yo creo que en el caso, es evidente que en el caso del ecologismo es uno de los grandes retos y una de las grandes preocupaciones de las generaciones más jóvenes. Yo creo que en el caso del feminismo también, es decir, la nueva oleada feminista que surge en 2017, 2018, es impresionante y ha venido para transformar muchísimas cosas y aún no hemos visto todo lo que seguro que va a dar de sí. Es verdad que hubo un momento, yo creo que hubo un momento que hubo un salto a la política institucional, que fue espectacular, en el sentido que terminó con el bipartidismo, en el sentido de que millones de personas pasaron a estar en ayuntamientos, en poblaciones gobernadas por nuevas fuerzas políticas surgidas casi de la nada. Es verdad que digamos, esa traslación de una energía que se había generado de forma muy poderosa al cambio institucional tuvo tener un efecto negativo en el sentido de que los movimientos sociales se quedaran con menos cuadros, o cuadros activistas, ¿no? De todas formas, y también creo que eso pudo darse, también una centralidad, una pulsión del cambio demasiado trasladado institucional, que realmente que tiene una importancia central, pero demasiado trasladado institucional, es decir, como digamos, centrar demasiado todas las miradas y todas las expectativas solo o centralmente en el cambio institucional. Pero después también yo creo que hay una nueva generación que está emergiendo y que va a transformar también los movimientos sociales tradicionales. Y que esa nueva generación vamos a ver hacia dónde. Yo siempre tengo la perspectiva de que muchos de los que estuvimos en el 15M, en realidad, 2010, 2011, veníamos de otro mundo. Veníamos de un mundo que cambió radicalmente. Es verdad que esos cambios ya estaban antes, pero digamos a partir de la década del 10 hasta el 20 ha habido cambios muy radicales. Pero que hay una generación que en 2011 tenía 10 años y que ahora tiene 20 o 20 y tantos. Y que esta generación va a ser, que ahora tiene 18, y que esta generación ya está viviendo en el nuevo mundo. Y para ellos no es que hubo una crisis y una distorsión. No, es que la distorsión es su mundo, el mundo donde se ha crecido, donde se ha socializado y donde los problemas cada vez son más globales. Yo tengo mucho, esto ahora voy a hablar ya como un señor mayor, yo lo tengo mucho con mi hijo. Es decir, la percepción de mi hijo en la escuela que va, ahora tiene 10 años, es una percepción del mundo radicalmente diferente a la que tenía yo cuando tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años el mundo no existía. Para mí el mundo era mi escuela, mis amigos. Para mi hijo el mundo es una pandemia, el mundo es aquello que le está haciendo cambiar constantemente su vida cotidiana. El mundo existe y es algo complicado. Y yo creo que ahí va a haber un relieve generacional y vamos a ver por dónde sale. O sea, puede ser que es verdad que hay movimientos sociales que estén viviendo un proceso de mutación. De todas maneras, eso también con mucho cuidado. Por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, el traslado, por poner un ejemplo concreto, el traslado de muchos activistas de lo que era la PA a la dinámica, digamos, de transformación política, básicamente porque habían analizado correctamente que habían presentado una ILP, la ILP que recogió, no sé, 1 o 2 millones de firmas, ahora no me acuerdo, el Congreso en ese momento ni la debatió. Entonces se plantearon, o hacemos una dinámica de transformación política o es que nuestras reivindicaciones no llegarán más lejos. Es verdad que eso pudo provocar un momento de, digamos, de bajada de la intensidad de la PA como movimiento, pero ahora estamos viendo desde hace unos años el sindicato de Llogaters, el sindicato de Llogaters, ahora no sé cómo se dice en castellano, de los que alquilan pisos, el sindicato
de arrendatarios, no sé. Sí, de los arrendadores. Arrendadores, perdona, que está teniendo una actividad enorme y son activistas muchísimo más jóvenes, ¿no? Por tanto, yo creo que es verdad que los movimientos sociales tienen fases, pero yo no sería pesimista en ese sentido. Bueno, la cuestión es que tienes doble cita en la vorágine, primero jueves 7:30 para esta conversación dentro de Ciclo No Estamos Solas y el viernes a la misma hora la presentación de tu libro que es Lucha de clases, franquismo y democracia, es decir, echando la vista más atrás a los años 1939-1979, que son desde luego las 4 décadas seguramente más oscuras de nuestra historia contemporánea. Y me gustaría que nos contases un poco cómo ha sido tu trabajo para documentarte y para contar, claro, un sinfín de circunstancias que hablaban de una clase trabajadora que obviamente necesitaba el trabajo para ganarse el pan, como se solía decir, pero además para poner en liza una lucha contra un régimen dictatorial tan duro como fue el franquista aquí en España. Sí, este es un libro que sintetiza casi 30 años de investigaciones, o sea, es digamos, mi línea de investigación principal y que además ha ido cambiando un poco la perspectiva con el tiempo. Yo voy a intentar explicarlo. Pero básicamente el libro, vamos a intentar dar cuenta, el libro intenta dar cuenta de una paradoja, si se quiere, en el sentido que tú estabas apuntando. España vivió una de las peores dictaduras del siglo XX europeo. Muchas veces se intenta minimizar la dictadura fascista española en comparación con los otros regímenes hermanos de los años 20 y 30, que sería la dictadura fascista italiana y la dictadura nazi, como planteando que la española es una cosa un poco más diferente, ¿no? Spain is different, ¿no? Que decía Frank Iribarne cuando era ministro de Turismo e Información con Franco. No es así, es una de las dictaduras más represivas. Es decir, en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz, por cada fusilado que hubo en la Italia fascista, hubo 1000 fusilados en España por motivos políticos. En tiempos de paz, es verdad que después con la Segunda Guerra Mundial esto se... Pero en tiempos de paz, por cada persona que estuvo en un campo de concentración en la Alemania nazi, hubo 30 en España. Es decir, las proporciones represivas son colosales, sin ninguna duda. Y primero, eso, constatar esa realidad y a partir de ahí, y además es un régimen que es muy represivo al principio, que hay momentos donde tiene más hegemonía y por tanto no tiene que utilizar tanto la represión, pero que acaba matando, o sea, nace matando y muere matando en los últimos años de la dictadura, básicamente porque está perdiendo la hegemonía y el control de la calle y de la propia sociedad. Bien, pues si ese régimen es plenamente equiparable al resto de fascismos históricos, lo que es sorprendente en tiempos de paz es la conflictividad laboral que se da en ese régimen. Es decir, hay una clase, que es la clase obrera, que es una clase profundamente depurada, reprimida en términos físicos, en términos económicos, en términos culturales, en términos organizativos, pero es una clase que a su vez protagonizará, a veces de forma espasmódica, pero una conflictividad continuada. Es decir, ya en 1945 hay conflictos, en 1946 hay la huelga general de Manresa, en 1947 la de Vizcaya, 1951 de Barcelona, 1956-1962 hay las grandes oleadas de huelgas. Es decir, todo esto hasta llegar a 1976, donde ha muerto Franco, pero no ha muerto el franquismo. Esto es una confusión bastante habitual. Ha muerto Franco. Juan Carlos es el nuevo jefe de Estado, pero no, el franquismo sigue existiendo, tal cual, y sigue muriendo gente en represión política directa. En 1976, España, que es un país donde está prohibido la huelga, donde está prohibida la manifestación, donde está prohibida la expresión y la asociación, y que esas prohibiciones pueden conllevar prisión, torturas y muerte, se sitúa a la cabeza de la conflictividad del conjunto de los países de Europa. No hay ningún otro país en Europa donde haya tantos conflictos laborales como en España. En una Europa de los años 70, que no es precisamente un romanzo de paz, es decir, es la Europa post-68, post-autonocaldo italiano, es decir, una Europa con una conflictividad enorme. Entonces, el libro intenta explicar eso. O sea, intenta explicar frente a interpretaciones que han situado la dinámica política que llevó los procesos de democratización
en las élites o que situaron esos procesos de democratización en los procesos de modernización económica, el libro lo que intenta explicar es decir, no, aquí hubo una conflictividad absolutamente enorme que primero, no me voy a enrollar mucho más, primero hizo inviable la consolidación de la dictadura, sobre todo en los años 60. He intentado explicar cómo en los años 60 la dictadura hace su proyecto más ambicioso de consolidación política y son los movimientos sociales quienes impiden esto y que después, en el momento que estaba en juego saber qué pasaría después de la muerte de Franco, bloquean absolutamente el país, haciendo inviable la continuidad de la propia dictadura. Pasa que el libro adopta, y con esto acabo porque sé que me estoy enrollando mucho con la respuesta, adopta, digamos, una doble perspectiva. Una perspectiva que podríamos llamar la que se ha venido a llamar historia desde abajo, es decir, no solo hacer historia de los de abajo, sino hacer historia desde la perspectiva de los de abajo, es decir, incorporar cuál fue la relevancia, el significado de las acciones de las clases populares para la transformación económica, política y social. O sea, esa es una perspectiva, pero hay otra perspectiva que es la de la lucha de clases, que por eso el libro se llama Lucha de clases, franquismo y democracia. ¿Por qué? Porque también observo en el libro no solo lo que hacen las clases populares, sino lo que hacen los empresarios. Y ahí el libro intenta explicar, frente a otras interpretaciones, que viene a situar que el empresariado no tuvo casi nada que ver con la dictadura, intenta explicar que no, que el franquismo fue un gran unificador de clase, de los grandes propietarios, que fue un organizador de la clase y que además el empresariado, ante la crisis del franquismo, reaccionará, y ante la crisis de su propia hegemonía, reaccionará de una forma muy rápida gracias a los recursos que había acumulado durante el franquismo, creando una nueva patronal que es la COE. Entonces, intento explicar cómo la COE, en un momento muy defensivo, porque la percepción que tienen ellos en esos momentos de los años 70 es que están perdiendo por todas partes, y en parte es cierto, la reacción de la COE para influir también en el devenir del cambio político y en la transición. Es decir, no solo ver una perspectiva, digamos, de hasta qué punto los movimientos sociales fueron los grandes protagonistas del cambio político y por tanto los grandes protagonistas de la democratización, sino ver que también había otros protagonistas y aquí incorporar la perspectiva de no solo movimientos poder, sino de lucha de clases. Te quiero hacer una pregunta muy concreta respecto a elaborar un libro como este, y es la labor de documentación. Es decir, si te encuentras dificultades para conseguir encontrar los documentos que necesitas para tener el esquema completo delante de ti para poder escribir el libro, si hace falta rascar demasiado, si encuentras resistencias a la hora de conseguir documentos de este tipo o no tanto. Sí, evidentemente hay problemas graves en el acceso a la documentación. O sea, hay un trabajo archivístico que se ha hecho en las últimas décadas brutal, o sea, brutal. Yo solo puedo agradecer a todos los archivistas el trabajo que han hecho, el trabajo que ha habido de reivindicación por parte tanto de historiadores y historiadoras como de movimientos de memoria del acceso a los archivos. Pero es cierto que el acceso a los archivos, sobre todo a las fuentes de la represión, que son fuentes fundamentales para ese tipo de historia, es complicado. También es cierto que yo creo que por motivos, digamos, casi accidentales, tuve mucha fortuna en un cierto momento a poder acceder directamente a archivos policiales, por circunstancias azarosas que ahora sería largo de explicar. Yo pude estar un año entero vaciando, estoy hablando curiosamente, en una época donde los archivos estaban más cerrados. Estoy hablando de los finales de los 90, principios de este siglo, que son fuentes absolutamente imprescindibles, porque el franquismo, esto es, desafortunadamente y paradójicamente, es un régimen que para hacer historia social, si se puede hacer de las fuentes, es brutal, porque el nivel de información que el franquismo, el régimen, tenía sobre las distintas clases sociales, la sociedad, es impresionante. Es decir, te encuentras informes de informantes de fábricas que semanalmente van informando de qué está pasando en cada fábrica, pero incluso te encuentras en poblaciones informantes ponían un informante por bar. Identificaban el bar de clase media, un bar de clase obrera, un bar de clase alta,
Y estos hacían informes semanales, pero que incluso contaban, bueno, básicamente las conversaciones del bar. O sea, incluso para hacer, digamos, historia de la vida, de la opinión cotidiana de la población, es brutal. Pero todos estos archivos, muchos de ellos hay dificultades para acceder a ellos. Y este es un tema que se tiene que superar de una vez. Esto pasa por un lado y por otro lado pasa con el tema de los archivos, digamos, gubernamentales. O sea, es verdad que existe el Archivo General de la Administración, que es brutal y está muy bien, pero también es verdad que ha habido una práctica por parte de los dirigentes, y ahora estoy llamando ya a los dirigentes de la transición con responsabilidades gubernamentales, de llevarse los archivos a casa cuando no son suyos, que es muy preocupante. Eso en algunos casos se puede soslayar accediendo a estos archivos porque ha habido donaciones, pero es verdad que no se ha avanzado muchísimo, pero se tiene que avanzar mucho más en ese campo. Bueno, te quiero preguntar también porque hace mucho tiempo que eres historiador, llevas, se podría decir que toda la vida siendo un activista, pero en tu trayectoria llegó un momento en que estuviste en la vida política en primera línea, siendo la cara más visible de En Comú Podem, que, bueno, por decirlo de una manera muy concreta, es como el hermano catalán de Podemos, por decirlo de alguna manera, pero tu trayectoria en la política duró más bien poco tiempo. Estamos acostumbrados a ver a políticos que están muchísimos años, ya sea en un puesto o en otro, pero tu trayectoria no fue tan larga. Te quiero preguntar, por un lado, si sientes algún tipo de arrepentimiento por haberte ido tan pronto o de alivio por haberte salido de esas batallas constantes dentro de la política y sobre todo también, desde que tú te marchaste, ¿cómo ves la dinámica de la política española? A ver, yo entré en la política institucional casi, no voy a decirlo así, pero un poco casi contra mi voluntad. ¿Qué quiero decir con ello? Nunca había tenido vocación, o sea, nunca me había pensado en mí mismo dedicándome a ser diputado o regidor, o algo que no, yo estaba en movimientos sociales, eso no estaba en mi universo mental. Hay un momento para mí que es extraordinario, donde se toma una opción y, digamos, tengo que liderar una candidatura, en este caso como Podem, que además gana las elecciones, que gana en Cataluña, o sea, que además gana, con lo cual el relieve aún es mayor. Y es verdad que estuvo poco tiempo, pero yo ya cumplí el código ético, porque el código ético decía que solo nos podíamos presentar 2 veces. Yo me presenté a 3 elecciones, o sea, poca broma, en 4 años ya había hecho. Eso también habla de la intensidad política del momento. Si lo añoro, no. Es decir, a mí me gusta, paradójicamente, la política parlamentaria, que era algo que tampoco nunca había soñado, a mí me gustó. O sea, el debate parlamentario era algo que me parecía interesante como experiencia, toda la experiencia me parecía brutal y bueno, y me gustó, o sea, paradójicamente me gustó. Sí, esa parte me gustó mucho. La parte de pensar, que eso lo sigo pensando, pero igual no en ese nivel, lo mágico de la política, pero ahora no quiero decir la política institucional, lo mágico de la política en sentido global es que es la posibilidad del cambio y esa magia me sigue pareciendo absolutamente central, pero eso estoy hablando de nivel de movimientos sociales hasta lo institucional, ahí no distingo, pero digamos, añorarlo no porque, bueno, pues me gustaba, pero no me levanto por la mañana pensando, hostia, no me pasa. Entre otras cosas porque, aparte, primero porque yo creo que nunca había querido dedicarme profesionalmente a esto, después porque recuperé mi familia, cosa que, que eso sí que lo añoraba y por tanto y me has preguntado también sobre la opinión de los últimos años, no sé qué me has dicho. Desde que saliste de la política, ¿cómo ves la dinámica en la que va la política española? Es verdad que una vez que tú saliste es cuando se ha producido un gobierno de coalición en España, que es algo que nunca había pasado, y además con Unidas Podemos dentro, pero ¿cómo ves la dinámica? Porque parece que se cambien las cosas que se cambien, el ruido no para de aumentar. Hay una cosa y ahora lo voy a decir ya muy externamente, pero hay una cosa que me sorprende,
que es la certeza que tiene demasiada gente de izquierdas de que es casi inevitable un gobierno PP-Vox. Eso es algo que me tiene sorprendido porque yo no lo veo así. O sea, es algo que no lo veo así, pero tengo cuando hablo con mucha gente que como esa sensación de casi de fatalidad absoluta ante algo que no es así ahora y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Lo otro, creo que evidentemente la moción de censura exitosa contra Mariano Rajoy fue un hito histórico. El hecho de que hubiera por primera vez un gobierno de coalición en España fue también un hito histórico, que ese gobierno de coalición además incorporase a lo que se consideraba un anatema del sistema. Recordemos que en gran parte la voladura por los aires de Pedro Sánchez como secretario general se da por la posibilidad o no de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Es decir, que eso había conllevado una oposición con una fuerza enorme. Creo que el gobierno ha hecho cosas, algunas no estoy más de acuerdo, otras menos, pero creo que ha hecho políticas muy positivas en muchos campos, pero creo que los retos que vienen encima superan mucho, o sea, van mucho más allá de si hay un nuevo gobierno coalición o no, es decir, los retos que tenemos encima ahora yo creo que son brutales en términos de cambio climático, en términos de modelo energético, en términos de modelo social, son absolutamente brutales. Para esos retos es mucho mejor tener herramientas institucionales que no tenerlas. Es mucho mejor tener herramientas institucionales que no tenerlas. Ahora bien, para esos retos nos tenemos que concentrar solo en las herramientas institucionales. No, yo creo que no, porque si no entraremos solo en el campo de lo posible y creo que los retos nos demandan entrar en el campo también de lo imposible. Y de cara a ese futuro, digamos, futuro de corto plazo, porque estamos en una legislatura que ya está empezando a dar sus últimos pasos, ¿cómo ves el proyecto de la izquierda en general? Si hablamos de una dinámica estatal, por todas las dudas que pueda haber sobre si Izquierda Unida, Podemos, si surge un proyecto nuevo como el de Sumar de Yolanda Díaz, si la izquierda podrá ser capaz de aglutinarse en torno a algún tipo de proyecto o alguna figura, o si la división es lo que más ves en el panorama, en el horizonte. Bueno, ahora mismo, si uno... o sea, ahora mismo es evidente que en las relaciones entre los distintos sujetos de la izquierda, político-institucional, que tendrían que configurar un espacio común o una candidatura común o la fórmula que quieran, en esos momentos no pasan por su mejor momento. Eso no hace falta ni que eso es casi Vox Populi. Yo creo que si la perspectiva es que no haya un gobierno Partido Popular Vox, eso se tendrá que solucionar. O sea, no veo más. Es más, a lo mejor, si todo el mundo se concentra en dibujar el país del futuro, en dibujar cuál debería ser el país del futuro, a lo mejor descubrimos que las diferencias en estos sujetos son mínimas. Y que, por tanto, como de lo que se trata es de dibujar el futuro, no tendría que haber mayor problema para construir ese espacio común, o como se le quiere llamar, para hacerlo. Es verdad que si el análisis se parte de la idea de que ya es la fatalidad y lo inevitable es que gobierne el Partido Popular y Vox, entonces todo eso puede tener menos relevancia y cada sujeto puede pensarse por sí mismo. Eso es verdad. Pero yo creo que algo que ha caracterizado todos estos espacios y todos estos sujetos es que no hay nada fatal ni inevitable y por tanto creo que tienen una responsabilidad y van a tener el deber de ponerse de acuerdo, pero más allá de ponerse de acuerdo, porque al final a la gente, o sea, a la gente que más le da, si te pones de acuerdo o no te pones de acuerdo. O sea, lo que a la gente le puede parecer alucinante es que tengas varias candidaturas con programas similares. Eso es lo que puede parecer alucinante. Pero que que la historia sea esa, creo que tiene muy poca importancia. La importancia, sobre todo, es las propuestas que tendrá que hacer ese espacio en una situación que, repito, es decir, la crisis energética. La crisis energética que no es solo la crisis energética a partir del problema de la guerra de Rusia en Ucrania,
sino que es un problema de base energética civilizatoria, la crisis climática, la crisis, el modelo de desarrollo que hace aguas. O sea, todo eso deben ser los grandes retos de ese espacio, de esos espacios políticos. Si me permite, Xavi, me gustaría hacerte una última pregunta, ya aprovechando que hemos tenido esta conversación contigo y que tú eres catalán, me gustaría que me dijeses cómo ves a la sociedad catalana. Ya han pasado más de 5 años de aquel momento de verdadera convulsión, sobre todo convulsión para los que lo veíamos por televisión, porque veíamos manifestaciones y de repente unas leyes aprobadas que parecía que podían romper incluso una arquitectura jurídica dentro de un Estado, un referéndum que acaba con unas imágenes verdaderamente tristes por la violencia que hubo en las calles de Barcelona cuando no parecía que lo que se quería hacer fuese un movimiento violento. Después, esta declaración unilateral de independencia, pero que tan solo dura unos segundos, proceso judicial, condenas, indultos y por el camino una política catalana que ha ido andando con una coalición llamada independentista porque había dos partidos que se decían a sí mismos independentistas y la CUP en un segundo plano. ¿Y cómo ves tú ahora el panorama? La dirección de volver a intentar un referéndum, intentar que haya un diálogo verdaderamente más sereno, más sosegado entre dos administraciones públicas distintas que intenten entenderse para ver de qué manera se encajan. No sé, ¿cómo ves tú el panorama en Cataluña ahora mismo? El gran debate que ha habido ahora es que ha sido nominalista sobre si el proceso se había acabado o no se había acabado, ¿no? Es decir, se trataba de decir que había acabado o no había acabado el proceso. Yo metiéndonos en este debate nominalista, yo creo que el proceso ha acabado. El proceso entendido como un plan táctico y estratégico que además se había puesto fecha de 18 meses para la consumación de la independencia de Cataluña, que partía de una premisa de la unidad de los actores independentistas para poderse llevar a cabo y que preveía diferentes estrategias para poderlo llevar a cabo. Y se enseñaron distintas estrategias para llevarlo a cabo. Eso en ese sentido ha terminado. ¿Por qué? Porque el post octubre del 17, digamos, es como el cenit de todo este proceso, y el post básicamente se convierte en una lucha antijudicial, antirrepresiva, etcétera, etcétera. Cambia absolutamente el marco y porque además una vez desaparece del horizonte de los actores políticos independentistas, para mí de todos, después entre ellos se discuten que ha sido uno o dos, de todos, la perspectiva de una independencia inmediata, digamos, el objetivo que permitía unificar a los actores políticos desaparece, y al desaparecer, entonces reaparecen otras variables. Es decir, en realidad Esquerra y Junts eran partidos diferentes y además de matriz ideológica diferente. O sea, unos se reivindicaban del catalanismo de izquierda republicano y los otros venían del catalanismo conservador, que parece, desde la perspectiva española, parece que sea todo, pero son dos espacios cultural políticos que han tenido una conflictividad potente. Entonces, es difícil sostener, o sea, esa unidad se sostiene porque hay represión, pero una vez eso también, en las sentencias, se producen los indultos, se produce una serie de cosas, a pesar de que sigue habiendo muchos encausados, esa unidad desaparece y es lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, ¿ha acabado el tema? No. Para mí no, es decir, que sigues teniendo una mayoría muy amplia de la población catalana que reclama la soberanía de Cataluña y dentro de esa mayoría tienes una minoría o mayoría, según las encuestas, que es independentista. Tienes del orden del 70-80% que consideran que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro y dentro de eso tienes entre un 40, 49, 50% de gente que además quiere que ese futuro sea la independencia de Cataluña. Eso está ahí. ¿Puede activarse políticamente en otro momento? Sí. ¿El año que viene? No creo que sea el año que viene. ¿Dentro de 5 años? No tengo ni idea. Por tanto, todo ese tiempo donde uno se autoconsuele pensando, bueno, pues ahora como ha terminado el proceso, ya está, probablemente es tiempo perdido para una próxima crisis.
Por tanto, yo creo que sí, que ahora mismo sería el momento, pero ya no solo ahora ya desde la perspectiva española. O sea, has tenido varias crisis territoriales. Has tenido la crisis territorial de Cataluña, has tenido la crisis Plan Ibarretxe, nos acordamos del Plan Ibarretxe, pero después has tenido la España vaciada, que esto, vamos a ver en las próximas elecciones, el resultado que da, que también es una forma de crisis territorial. Es decir, cuando en Teruel alguien considera que no se siente representado por ningún partido nacional español, eso también es una crisis territorial potente, de articulación política. Nunca ha habido en el Congreso de Diputados de España, nunca ha habido tantos diputados y diputadas de partidos o nacionalistas o regionalistas o incluso provincialistas. Nunca. La misma situación de Madrid, la comunidad autónoma, el papel que juega en la arquitectura territorial también es crítica, y eso lo vemos y es uno de los retos principales de la arquitectura territorial. Es decir, hay una suma de problemas en la arquitectura territorial y en el reconocimiento plurinacional de la realidad española que tú puedes no afrontarlos, pero los puedes intentar echar por la puerta, pero te van a entrar por la ventana un día u otro. Por tanto, yo creo que es verdad que ahora mismo hay otros debates en Cataluña, y es buenísimo que haya otros debates en Cataluña, porque durante mucho tiempo ha habido debates que no han estado, pero eso no quiere decir que eso desaparezca y ya está, nos olvidamos y aquí para y después gloria. Yo creo que no. Creo que esto lo decía Machado, ¿no? Morir por cerrar los ojos. Cuidado, porque eso está ahí. Pues Xavier Domènech, ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo, que además se nos ha ido la conversación un poco más larga de lo que se pretendía en un inicio, pero creo que había muchos temas muy interesantes de los que hablar contigo, así que para quien nos esté escuchando o nos esté viendo a través de vídeo y le parezca muy interesante todo esto que cuenta Xavier Domènech, pues 7:30 jueves, 7:30 viernes, doblete en la Vorágine en la calle Cardenal Cisneros de Santander. Así que esperemos que tu visita a Cantabria sea de lo más placentera, y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a vosotros y felicidades de nuevo por vuestros 10 años de aniversario y por esta charla, que siento haberme enrollado mucho en las respuestas, pero he disfrutado enormemente. Un abrazo. Pues muchas gracias y un abrazo fuerte.